La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Rocío Castrillo, soy punto nacional de contacto y representante en 2 programas de Horizonte 2020, Reto 6, Europa en un mundo cambiante, Sociedades inclusivas, innovadoras, reflexivas, y el programa Ciencia con y para la sociedad, SWAFS. Hoy vamos a salir de nuestros webinarios habituales, que están muy centrados normalmente en Horizonte 2020, porque como sabéis ambas convocatorias que llevo están cerradas y ha surgido la oportunidad también de presentaros otras convocatorias que están relacionadas con vuestros temas, si bien no son específicamente de Horizonte 2020. Este es el caso del programa de Europa con los Ciudadanos. El programa de Europa con los Ciudadanos, que muchos ya seguramente conocéis, también tiene este marco de actuación 2014-2020 y tiene como objetivo principal fortalecer la memoria histórica de la Unión y fomentar las condiciones para la participación ciudadana a nivel de la Unión Europea. En este sentido, en las distintas posibilidades de interacción que hemos tenido con los compañeros del Punto Europeo de Ciudadanía, pues he visto interesantes cercanías con tanto temas de memoria histórica, área histórica en Reto 6, como de cercanía con la ciudadanía, la participación ciudadana en el caso de SWAPS. Es por ello que hemos pedido, en este caso, que hoy nos acompañen 2 ponentes directamente responsables de asistir y atender a los posibles proponentes en su programa, que son Augusto Paramio, que es coordinador del Punto Europeo de Ciudadanía del Ministerio de Cultura y Deporte, y Carolina Fenol, que es técnico del mismo Punto Europeo de Ciudadanía, que trabajan conjuntamente en un, no lo llaman específicamente Punto Nacional de Contacto, pero cumple exactamente el mismo tipo de servicio de acompañar a los proponentes para presentar propuestas en esta convocatoria. Bueno, ¿por qué surge la idea de ofreceros este webinario cuando sabéis, la mayoría de vosotros, que este programa no cubre específicamente investigación, tiene un objetivo pues algo más amplio, pero bajo nuestro punto de vista ofrece distintas oportunidades para los grupos de investigación? La primera que podemos ver es el hecho de poner en valor los resultados de investigación que se han obtenido previamente y mediante, digamos, estos resultados de investigación, acercarlos, crear una red con socios, con los socios que llamamos de impacto, no específicamente de investigación, pero socios que tienen un valor muy importante en prácticamente todos los programas europeos. Las administraciones públicas, las organizaciones de sociedad civil, las ONGs, ese tipo de actores que permiten precisamente llevar a la práctica, poner en valor los resultados que podemos obtener en investigaciones, tanto de Reto 6 como de SWAPS. En este sentido, igualmente, también permite a los grupos de investigación, sobre todo los más nuevos en este campo, empezar a andar en el mundo de la financiación de proyectos europeos. Muchas veces habéis oído en nuestros infodays que se percibe positivamente la experiencia previa en proyectos europeos. Asimismo, tenemos que tener en cuenta que proyectos europeos no son solo Horizonte 2020, sino también Europa Creativa, también Europa con los Ciudadanos, y bueno, pues esta posibilidad de ampliar un poco el espectro y empezar a participar en otros programas, además de Horizonte 2020, para darnos de alguna manera ese sello de calidad antes de entrar en Horizonte 2020 o en paralelo a ambos. Bueno, antes de dar paso a los ponentes, voy a tomarme 5 minutos, como no puede ser de otra manera, para introducir una pequeña cuña publicitaria de los 2 programas que llevo, que ya os he mencionado, Reto 6 y SWAP, sobre todo porque hemos tenido una buena afluencia de personas y es posible que alguno de los que estéis escuchando no seáis, digamos, clientes habituales de Horizonte 2020, sino que vengáis por vuestra experiencia en el programa de Europa con los Ciudadanos, ¿vale? A ver si consigo
Bueno, muy breve, estos son los dos programas que gestiono, en los que yo actúo como punto nacional de contacto y como representante. Reto 6, que tiene una financiación de unos 1.300 millones de euros para el periodo 2014-2020. Todavía ya tenemos la convocatoria de 2019 cerradas y para junio tendremos la prepublicación de las convocatorias 2020. Es decir, tenemos ahora unos meses de descanso, más bien un mes, para también abrir otro tipo de oportunidades. Asimismo, veis el programa Ciencia para la Sociedad, que está fuera de los 3 pilares fundamentales de Horizonte 2020, en cuanto tiene este objetivo de no solo hacer ciencia o hacer investigación, sino de mejorar la forma en la que hacemos la investigación dentro de Horizonte 2020. Tiene una financiación más reducida, 460 millones para el periodo 2014-2020, pero esta capacidad también de suponer un cambio o una diferencia en la forma en la que se hace investigación, aunque sean financiaciones pequeñas, tiene un área de actuación mucho más amplio, ¿vale? De una forma muy breve, que lo vais a tener las transparencias, os los mandaremos a los asistentes, el programa Europa en un mundo cambiante, sociedades inclusivas, innovadoras, reflexivas, precisamente busca dar respuesta a todas estas preocupaciones sociales que a veces vemos en las noticias, en los periódicos, temas de migración, temas de la cuarta revolución industrial, los cambios que vive nuestra sociedad o que está viviendo, que va a vivir, temas del cambio en la pirámide poblacional, temas de los déficits democráticos que estamos viviendo, los cambios ahora que acabamos de tener y que todavía se tiene que conformar el nuevo Parlamento Europeo, temas de déficit democrático, de gobernanza, temas de radicalización, hay un larguísimo número de realidades que afectan a nuestra sociedad, que la redibujan, la desdibujan, y necesitamos esa investigación que nos permita que Europa se conduzca o que conduzcamos a Europa hacia donde como sociedad queremos llegar. Las 3 convocatorias que vamos a tener en 2020 son continuistas con 2018-2020, con 2018-2019, el área de migración, el área de transformaciones y el área de gobernanza. También unas breves palabras sobre el programa Ciencia con y para la Sociedad, que como os mencionaba antes, tiene este objetivo de hacer la investigación y la innovación que se realiza no solo con financiación en la Unión Europea, sino en toda Europa, que se realice de una manera más responsable, más abierta, más transparente y más inclusiva, con este objetivo de responder mejor a lo que quiere la sociedad de ella. De esta manera acercamos no solo acercamos los resultados de investigación a la sociedad, sino que nos aseguramos que están respondiendo a las necesidades marcadas por los europeos. En este sentido, se trabaja con distintas agendas: la educación científica, la participación ciudadana, los temas de género, ética y el acceso abierto, que como sabéis, las últimas agendas la abren a un concepto más amplio, como es el de ciencia abierta. Sobre las convocatorias 2020, que sabéis que no podemos adelantar mucho aún porque las tenemos cerradas, solo transmitiros las fechas clave para los próximos meses, que es cuando empezaréis a preparar propuestas. Esperamos la prepublicación de todos los programas de trabajo 26 o 27 de junio de 2019, en prácticamente un mes, aunque la apertura formal de la convocatoria será en noviembre de 2019. Esto quiere decir que no podréis entrar al portal de participante hasta este mismo noviembre de 2019, pero al tener ya el contenido de las convocatorias, pues podéis empezar a trabajar en vuestra creación del consorcio, en el desarrollo de ideas, con lo cual son unos cuantos meses extra que nos permiten para preparar una propuesta más solvente y más potente. Como sabéis, año a año hacemos sesiones informativas nacionales, que serán para Reto 6, octubre-noviembre, y para SWAFS, noviembre-diciembre. También ya tenemos en algunos casos fijada lo que será la sesión informativa y de búsqueda de socios a nivel europeo, que hacemos en el caso de Reto 6 con la red Net for Society y en el caso de SWAFS con la red de SysNet. Para el caso de Reto 6, esta sesión informativa y de búsqueda de socios se hará en Bratislava los días 12 y 13 de noviembre, y en el caso de SWAFS todavía no hay fecha definitiva. Se propone como novedad dos sesiones informativas de búsqueda de socios, una especialmente pronto, en septiembre de 2019 en Varsovia, precisamente para animar la participación de los países EU13, los países
que tienen tradicionalmente una participación más baja, pero igual abierta a toda Europa, y nuestra, digamos, sesión habitual de búsqueda de socios en diciembre de 2019 en Bruselas. Como sabéis, en años anteriores hemos venido realizando talleres para coordinadores muy centrados en la preparación de propuestas, en la escritura de propuestas, en los que desgranamos la plantilla y desgranamos un poco lo que es la preparación, la escritura de las distintas partes de la propuesta. Se prevé que en ambos casos sea alrededor de enero, o SWAS podría llegar a entrar a febrero, con una fecha límite de presentación de propuestas, es decir, el deadline de la convocatoria previsto en marzo de Reto 6, en Reto 6 y de abril en SWAF, es decir, como venimos teniendo estos dos últimos años, 2018 y 2019. Unas pequeñas pinceladas sobre todo para Reto 6, de cara a las convocatorias 2020 y Horizonte Europa. Se han publicado muy recientemente dos informes que tienen bastante interés, sobre todo de cara a las convocatorias que están por abrir, y también un poco dibujando ya los contenidos que esperamos tener en Horizonte Europa, en la continuidad de lo que sería Reto 6, que es el clúster 2. Bueno, pues os dejo el link, ambos links, uno centrado más en el área de patrimonio cultural y otro centrada en el tema de democracia. Y ya prácticamente con esto acabo, no sin antes recordaros que toda la información relativa a las convocatorias de Horizonte 2020 en España lo tenemos en la página web eshorizonte2020.es, donde de alguna manera centralizamos en nombre del Ministerio, tanto desde el CEDETI como desde FECIT, la distinta información que creemos que es de utilidad para presentar propuestas, las sesiones informativas, la presentación, los talleres, los eventos a nivel europeo que pueden estar relacionados. Como sabéis, no pretende replicar la información que tenemos en el portal de oportunidades de financiación. No hay información específica sobre las convocatorias, sino lo que incluye es información relativa a la información que generamos, los puntos nacionales de contacto, para facilitaros esta preparación de propuestas. Tenéis la posibilidad también de inscribiros a través de la lista de distribución solo a los programas en los que estéis interesados, porque sabemos que se genera muchísima información de los 17 programas que tenemos. Bueno, pues tenéis la oportunidad de marcar solo sobre los que queréis tener información más de primera mano. Y luego, aparte de la página web, tenemos el Twitter, @eshorizonte2020, por si queréis la primicia. Ahí no hay posibilidad de hacer filtro, pero es verdad que siempre es la forma más rápida en la que a veces sale información no solo específica, sino general en el área de política científica europea, que en el caso de que estéis interesados, pues sabéis, es bastante activo. Los servicios de los NCPs, por último, los he mencionado cuando os contaba el calendario esperado para las convocatorias 2020. Tenemos sesiones informativas y webinarios, siempre abierto a todos vosotros. Tenemos la resolución de consultas a través de los dos emails, uno el de sociedades y otro el de SWAFs, dependiendo del programa en el que estéis interesados. Para coordinadores hacemos un asesoramiento más específico sobre el encaje de la idea de proyecto, la lectura de propuestas, que es un servicio que normalmente despierta mucho interés hasta 3 semanas antes de la fecha de cierre, que en muchos casos sabemos no tenéis la versión definitiva desarrollada, pero ya hay idealmente 3 semanas antes de la fecha de cierre una versión consolidada con las 3 partes donde está más o menos reflejada ya con claridad la idea de propuesta y bueno, un desarrollo de las actividades que queréis hacer. Hacemos lectura de propuestas para intentaros recomendar desde nuestra experiencia pues la mejor forma de explicar la idea de proyecto que tenéis. Para socios, una de los digamos de las dudas que siempre recibimos y el problema más recurrente es encontrar el consorcio para incluirme, sobre todo si es la primera vez que nos queremos enfrentar a preparación de propuestas Horizonte 2020. Para ello tenemos herramientas de búsqueda de socios a través de la red Net for Society y SysNet, y asimismo intentamos asesoraros sobre el perfil para ser publicado en estas dos redes de manera pues que pueda despertar el mayor interés posible a otros socios europeos.
Aprovecho para mencionar que como puntos nacionales de contacto en el programa de Reto 6 participa también Carolina Rodríguez, de la Agencia Andaluza del Conocimiento, de la Junta de Andalucía, que también la encontraréis siempre al otro lado del email, al otro lado del teléfono, para resolver estas dudas. Y en el caso de SUAS participa Aida Díaz, de Agaur, de la Generalitat de Cataluña, de la misma manera atendiendo a nivel nacional todas las dudas, todas las propuestas, las dudas particulares que podáis tener en cada uno de los programas. Los veréis también acompañándome o haciendo las sesiones informativas a lo largo y ancho de España, y como no decir que sin su apoyo no podríamos dar el servicio que ofrecemos. Y yo con esto acabo. Voy a dar la palabra en primer lugar a Augusto Paramio, que empieza la presentación. Entre ellos van a repartir la presentación. He olvidado decir, para la interacción con nosotros, en principio tomaremos las preguntas al final, pero durante toda la sesión vais a tener abierto el chat, que lo tenéis en el sistema a la derecha, si os sale como a mí, una posibilidad de chat donde podéis hacer las consultas específicas, y sobre todo si os las voy a poder responder yo, o si es una cosa sin la cual no podéis continuar, la podéis hacer a través del chat. Luego, cuando acabe la presentación de Augusto y de Carolina, tendremos dos posibilidades de interacción. Una, dándose el micro. También a la izquierda, en asistentes, tenéis la posibilidad de levantar una especie de mano. Es una forma de pedir la palabra. Esto es en el caso de que tengáis un micro abierto y funcionando para vosotros poder lanzar vuestra propia pregunta. Si no es el caso, no tenéis el micro abierto porque lo estáis haciendo en vuestro ordenador habitual, lo podéis hacer en el chat y yo lanzo la pregunta a ambos ponentes para que respondan en abierto. Así que con esto doy la palabra a Augusto. Voy a abrir un momentito su presentación. Y listos, Augusto, cuando quieras. Hola, buenos días. Pues antes de todo quería, por supuesto, agradecer esta invitación a Rocío Castrillo, con la que ya tenemos una interlocución que viene de lejos. Es decir, que no es para nada la primera sesión informativa que hacemos conjuntamente, porque efectivamente lo que ha puesto sobre la mesa es algo que a nosotros nos interesa también llevar a cabo, que es lo de las jornadas en cooperación con otros programas europeos. Y sabemos que es una propuesta que normalmente tiene una buena recepción, porque efectivamente hay partes de proyectos que eventualmente no pueden ser cubiertas por nuestros programas. Digo en plural porque, como ha dicho Rocío, nosotros gestionamos dos programas: el Europa Creativa Cultura. No sé si os lo avanzo, que el programa Europa Creativa tiene dos patas, una que es el programa Media y otra que es el programa Cultura. Nosotros nos ocupamos desde el Ministerio de Cultura y Deporte de la parte de Cultura, y el programa Europa con los Ciudadanos. Lo digo porque es cierto que a veces se produce el error de que creen que, como nosotros somos los puntos nacionales de información de ambos programas, creen que el programa Europa con los Ciudadanos está dentro de Europa Creativa. Que quede claro que no es así, que Europa Creativa, insisto, tiene estas dos vertientes: Media, que es una fundación que tiene su personal y su estructura, y nosotros, que somos ministeriales, que nos encargamos de la parte de cultura. Y por otra parte, el programa de ciudadanía. Que esto ya da una pista de que efectivamente este tipo de sinergia, este tipo de combinaciones nos parece que son efectivas y que son interesantes. Lo de tener dos programas nos abre un horizonte de solicitantes, como hoy es la prueba, puesto que los que estáis hoy aquí entendemos que os interesa este programa, a pesar de que venís de perfiles o de ámbitos profesionales diferentes. Y retomo un poco la presentación por lo que ha dicho Rocío, es decir, ¿quiénes somos nosotros? Pues somos un punto nacional de información. Hoy nos vamos a concentrar exclusivamente en este programa de Europa con los Ciudadanos, y que tenemos la tarea y la obligación y el mandato de dar apoyo y acompañamiento a todos los potenciales solicitantes, en este caso a vosotros, al otro lado de la red. Nuestra tarea consiste, como también el punto nacional del reto 6, en hacer jornadas informativas,
talleres, sesiones de capacitación, todo el proceso de puesta en marcha de una iniciativa, siempre que lo solicitéis, porque hay algunos, digamos, entidades que lo hacen por sí solas, pero digamos, esta labor es gratuita, pero sí que es necesario aclarar que no tenemos ninguna responsabilidad en la fase de decisión. Es decir, que una vez que el proyecto se ha cumplimentado, saldrá del ordenador del socio, del líder socio, perdón, e irá a Bruselas donde el personal de la agencia ejecutiva, que como sabéis bien es el órgano gestor de la comisión en una serie de programas, se encarga de la selección. Es decir, que nosotros acompañamos desde el inicio hasta el momento en que decidan entregar su propuesta, pero no tenemos ninguna responsabilidad, lo cual nos coloca en un escenario de cierta comodidad porque, como sabemos bien, las elecciones siempre están sometidas a ciertas presiones, ya sobre todo a la duda si lo habré hecho correctamente o no lo habré hecho correctamente. También insistimos que el paso por la oficina no garantiza el éxito de la propuesta, pero sí que tenemos cierta experiencia y cuando vemos los resultados, pues bueno, una gran mayoría les conocemos, tanto los rechazados como los aceptados. Pues bueno, pues efectivamente nosotros somos el PEC, Punto Europeo de Ciudadanía, o ICP, en inglés, que tenemos esa tarea. En nuestro caso, insisto, estamos integrados en un organismo público, que es el Ministerio de Cultura, pero tenemos colegas que son fundaciones, que son asociaciones, que son ONGs, es decir, que la comisión lanza la propuesta al país miembro y el país miembro decide dónde instala en nuestro caso se decidió en el 2007 que efectivamente lo gestionábamos nosotros y en otros casos pues han elegido otros perfiles y otras estructuras. Os digo esto porque en el 2007 se puso en marcha el programa y nos lo proponen a nosotros en cultura y nos parece interesante, por lo que acabo de decir, porque nos parecía que el ampliar nuestro sector de actuación, que normalmente estaba vinculado a operadores culturales, nos daba una nueva perspectiva que nos parecía interesante. Y esto enlaza con lo que ha dicho Rocío. Y esta es la primera consigna que nos gustaría transmitir. Vosotros entiendo que fundamentalmente estáis relacionados o concernidos por el tema de la I+D+I, venís del ámbito universitario, pero no tenéis que desestimar ni desechar otras oportunidades financieras de financiación europea, que pueden ser de vuestro interés. De hecho, nosotros hemos ido ya y vamos a ir en el futuro muy inmediato a los departamentos de proyectos europeos de universidades, porque efectivamente se dan cuenta que este tipo de programas pueden ser del interés de sus investigadores y, lo que es más importante, incluso de los alumnos. Este programa de ciudadanía va dirigido, ahora vamos a ver con una cierta detenimiento, a las ONGs, a los grupos a las asociaciones de la sociedad civil, y nuestros alumnos, bueno, vuestros, perdón, yo era profe también, están muy relacionados con este ámbito. Sí que decimos normalmente que el único reto, es decir, la única concepto o idea que tienen que tener en cuenta es dónde ponen el énfasis de sus propuestas. Es decir, que si son estudiantes y tienen un proyecto puramente de educación, pues tienen su programa Erasmus. Si son proyectos más de I+D, os tienen a Rocío con su reto 6, pero si vienen a nuestro ámbito, tienen que estar en este ámbito, tienen que estar en este espectro de la sociedad civil, lo cual es muy fácil. Siempre decimos que si cultura es un sector extraordinariamente flexible y maleable, ciudadanía cabe todo, siempre que lo pongáis un poco al servicio de lo que vamos a ver ahora, de los objetivos. Pero tenemos proyectos de ecología, todo lo que ha mencionado Rocío, todo eso que ha dicho sociedades inclusivas, inmigración, radicalización, todos esos son palabras claves, los keywords que nosotros manejamos en nuestro programa. Pero es verdad que aquí, al ser un programa dirigido a la ciudadanía, no interesa tanto el tema de la investigación, que es más que bienvenido, lo digo ya como coda, pero sí que aquí los proyectos tienen que ir dirigidos a públicos muy diversos y que se beneficien de los resultados de ese proyecto. Es cierto que este programa de ciudadanía, que inició, ya os digo un poco cuál ha sido la trayectoria, 2007, viene de lo que eran antiguamente los hermanamientos. Estoy casi convencido que muchos de vosotros sabéis lo que es un twinning y un jumelé. Bueno, pues este origen decide la Comisión en el 2007 darle una estructura legal y lanza un programa que lo llama Europa con los Ciudadanos, donde va a haber estos hermanamientos, pero va a haber otras acciones que ahora entraremos en detalle. Y con esto quiero decir que, bueno, esa tradición venía de una tradición de participación, y incluso con
respeto, pero bueno, con una vertiente incluso folclórica, que lo digo sin ningún afán peyorativo, pero bueno, que sí que era un poco lo que estaban acostumbrados, en este caso los municipios que participan. Y ahora ya no. Ahora ya los proyectos tienen que tener, aparte del encuentro de los ciudadanos, del debate, del intercambio de opiniones, de la impact, ya sí que les interesa, y a las pruebas me remito de las jornadas que hemos hecho últimamente en el Ministerio, los casos prácticos insistían en que hay una parte técnica que es más que interesante. Y ahí entraríais vosotros. Y por eso los casos prácticos que vamos a poneros, veremos que hay universidades. Es decir, que puede haber un proyecto con 2 ciudades o con 4, o un proyecto donde vosotros como universitarios, como pertenecientes a departamentos de proyectos europeos, o bueno, por vuestro perfil de investigación, sí que eventualmente podéis dar un empaque y una cierta dimensión de capacitación técnica que es más que bienvenida. Es decir, que aquí hacemos un poco el viaje en contrario de lo que haría el Horizon 2020, que quiere quizá un poco aterrizar a través de estos programas, pues conceptos que están muy vinculados al ámbito universitario o al ámbito de la academia. Pues nosotros es lo contrario. Venimos del ámbito puramente del territorio y seguimos en él, y tiene que ser así, deseamos que sea así, pero que ahora todo lo que sean, actividades en las que hay unas talleres o unas sesiones informativas de capacitación, pues son más que interesantes. Bueno, esta es un poco la foto en blanco y negro. Este programa nace en el 2007. Estamos un poco como todos los programas europeos en el canto del cisne. Ya sabéis que en el 21-27 ya tenemos un nuevo programa. Carolina se encarga de hacer unas pinceladas de por dónde van los tiros. Ya sabemos algunas cosas, con qué otro programa nos funden. Incluso ya tenemos a ciertas nociones del presupuesto. Pero nos concentramos en lo que hay, y lo que hay es el índice que vamos a ver. ¿La diapo? ¿Yo no la veo? Sí, perdón. Entonces, ver un poco por encima cuáles son los objetivos del programa, cuáles son un poco los criterios que persigue el programa, y que ya adelanto que si hiciéramos entre los 94 que estáis ahora conectados una encuesta, podríais adivinar casi con toda certeza cuáles son los temas que un programa que se llama programa con los ciudadanos va a poner sobre la mesa. Luego vemos los requisitos y luego las novedades que se encarga de ellos Carolina, mi compañera, y ya entramos un poco en las líneas de financiación. Luego vemos los resultados y avanzo de antemano de que este programa, y eso es la consigna que tendríais que transmitir primero a vosotros mismos en caso de que os interesara participar, y luego a vuestros, puesto que sois multiplicadores, potenciales solicitantes que se acerquen a vosotros, es lo extraordinariamente sencillo que es la cumplimentación de este programa. Tan sencillo que en las reuniones que tenemos con nuestros responsables de Bruselas siempre les decimos que tenemos que enfatizar, porque realmente produce una cierta escepticismo, incluso una incredulidad. Cuando les decimos que el monte económico, la cantidad solicitada se hace a través de un sistema de flat rate, que es una palabra que seguro que vosotros conocéis, pues no lo acaban de creer. Cuando nos cuentan de que si quieren poner gastos de personal, gastos de viajes, y les decimos que todo eso lo tienen que desestimar, que no tiene nada que ver, pues efectivamente creen que no es cierto, pero es así. Luego ya vemos lo que es esto del flat rate, pero bueno, ya avanzó que entramos en un escenario, en un ámbito muy friendly user, y eso es una ventaja para seducir a los solicitantes de que pueden participar de él. Entonces, entramos ya un poco en el presupuesto. Es un programa muy modesto, el más modesto, lo cual nos produce a los puntos naciones de información mucho incómodo y una militancia de como un programa que realmente se adhiere y se alinea con lo que es el ADN y la estructura y la columna vertebral de la Unión Europea, tiene esta cantidad económica. En el 14-20, en el anterior, tenía más. Es decir, que es un programa que además ha sufrido recortes. En el futuro ya vemos que no, pero digamos que ha sido muy contestado porque ha habido este recorte. Luego tiene una base legal complicada, ha habido problemas, incluso en algún momento pensamos que no iba a ser aprobado, pero a día de hoy le tenemos aquí en Zama sobre la mesa. Estos 187 millones son para este periodo, nos quedan 2 convocatorias, pues ya queda lógicamente un presupuesto destinado ya en relación con
con los 187 millones, y luego, pues, ¿a qué es lo que puede destinar? Pues, ¿a qué va dirigido? ¿Qué es lo que quieren enfatizar, poner sobre la mesa? Pues lo que os decía, que seguramente hubierais adivinado: la participación activa, el debate, la sensibilización a las directivas europeas, el diálogo con las organizaciones de la sociedad civil, en fin, algo que está en la mente de todos y que creo que cualquiera que tenga un cierto acceso a estos temas europeos o lea los medios, pues puede perfectamente entender. Y en los objetivos, la comprensión es un programa que viene de la Unión Europea, lógicamente lo que quiere es visibilizar su institución y la comprensión de su estructura y fomentar eso, la participación y la ciudadanía europea. El programa tiene dos líneas y aquí ya entramos en algo que es interesante. Este programa se ha transformado. Es verdad que si es un programa de ciudadanía, insistimos mucho en que los lobbies y en que la ciudadanía haga lobby en el buen sentido de la palabra. Es cierto que tiene a veces resultados. Y este es el ejemplo que lo ilustra, porque este programa en el 713 tenía 4 acciones, una que era los hermanamientos, otra que era las redes de ciudades hermanadas, otra tercera que no era de concurrencia competitiva, era para los actos de visibilidad de la propia comisión, y una cuarta que era de memoria. Una memoria exclusivamente vinculada a los temas de Holocausto y a los temas de estalinismo. Entendemos que los países, a través de sus comités de programa y lo que es la propia sociedad, presionó, y en este periodo 14-20 se ha transformado y la línea de memoria pasa a la número 1, ampliando el espectro y ampliando el perfil, no solamente vinculado a estos 2 episodios que os mencionaba de estalinismo y holocausto, sino a todo tipo de regímenes dictatoriales, y las otras 3, la que os he dicho de los proyectos de hermanamientos, de redes y de ciudadanía, hace una especie de patchwork y lo coloca en la línea 2. Entonces tenemos una línea de memoria, que veremos un ejemplo muy relevante, que es así, que ahí podíais entrar de lleno en el tema de las universidades, porque el caso que tenemos es vinculado a la Universidad de Barcelona, es una fundación, se llama Solidaritat, y el otro que se llama Compromiso Democrático y Participación Ciudadana. Entonces, estos 2 grandes bloques, que, insisto, son los que componen el actual programa, y la línea 2 está subdividida en tres acciones. ¿Cuáles son los aspectos generales a tener en cuenta para las 2 acciones? También creo que esto no es sobremojado, que vosotros entendéis perfectamente de lo que estamos hablando. Bueno, la transnacionalidad, por supuesto, las prioridades temáticas, pero lo primero, y realmente algo que hay que aclarar, es que va dirigido a entidades sin ánimo de lucro, fundaciones, sociedades, pero no es como en el Cultura, el programa que nosotros gestionamos, que puede ir pues un museo, una galería de arte, un teatro, que sí que tienen profit. Aquí tiene que ser sin ánimo de lucro. En vuestro caso, al estar en universidades y tener luego asociaciones asociadas, entidades asociadas, sois perfectamente elegibles. Y aquí entramos ya en el grueso de la presentación. Cofinanciación. Es un programa subsidiario, efectivamente, pero no vamos a hablar nunca de cofinanciación en porcentajes concretos, como hablamos, entiendo que en el de Cultura y en otros programas. Nosotros en Cultura decimos, estos proyectos, esta línea es a 40, esta línea es a 60, esta línea es a 80. Aquí no lo decimos. Y ya aclaro de antemano y os exijo cierta atención. No viene el porcentaje de cofinanciación. ¿Por qué? Porque como el presupuesto está basado en este flat rate, en este tanto alzado, el presupuesto se va a articular o se va a presupuestar, perdón por la redundancia, en base a dos conceptos, solamente 2. Actividades propuestas, números de participantes en esta actividad, y países participantes. Es decir, esta webinar sería una actividad elegible en el marco del programa Europa con los Ciudadanos. A esta actividad tenemos 8 personas de 4 países, luego lo veréis con Carolina, vais a una horquilla que te dice 4 países o 8 personas de 4 países, arroja una cantidad. Esa cantidad es la que vosotros sabéis que podéis imputar a esa actividad. El sumatorio de todas esas actividades, si hacéis 3, si hacéis 4 o si hacéis 10, arroja una cantidad. Esa cantidad es la que, en el caso de que el proyecto sea seleccionado, vais a obtener. Y se acabó. Y perdón por esta vehemencia, se acabó. Esos 97.000 euros o esos 100.000 euros o esos 30.000 son el dinero que va a tener la entidad que solicitante, si ha sido el proceso de selección, y con esa cantidad puede hacer lo que quiera. No hay nada que justificar. Da igual que hagáis webinars, que hagáis subcontrataciones, alojamiento, viajes, masterclasses. Perdón.
Todas esas actividades son elegibles. Ahí es donde viene la confusión o la sorpresa por parte de los que participan acostumbrados, como estamos acostumbrados o como están acostumbrados a otros programas europeos en los que el presupuesto es muy detallado, el 7% gasto. Nada. ¿Qué quiero decir con esto? Que no aparece el gasto de cofinanciación en porcentaje porque vosotros sois los que realmente lo ponéis. Es decir, si vamos a hacer un proyecto del que solicitamos, en el caso de que el proyecto sea seleccionado, solicitamos 70.000 euros, con esos 70.000 euros, insisto, hacéis todo lo que queráis, pero si vuestro presupuesto global es de 72.000 euros, seréis cofinanciados a un 98%. Si vuestro presupuesto global es a 250.000 euros, la cofinanciación será, no lo sé, estoy haciendo una simulación, sería 20%. Es decir, que vosotros sois los que tenéis que poner la parte del dinero que no cubra la ayuda económica, porque sabéis de antemano que esa va a ser la cantidad en el caso de que seáis elegidos. Y esta es la gran scoop, esta es la gran opción. Y lo que es más, y todavía más llamativo, no solamente en la fase de selección no tenéis que entregar, no tenéis que poner ningún presupuesto sistematizado y desglosado, sino que lo que es más llamativo, en la fase de ejecución, de justificación, tampoco. Es decir, que una vez que el proyecto haya sido seleccionado, vosotros tenéis que dar un informe de actividades, o naturalmente un activity report, pero no tenéis que entregar ningún papel. Dicho esto, por precaución, porque vosotros y nosotros estamos en organismos públicos, porque tened toda la documentación under the table, porque en el caso de que os la soliciten, la tenéis que tener preparada. Pero tanto en la fase de solicitud como en la fase de ejecución, no tenéis que entregar ningún papel. Por eso decimos que es un programa extraordinariamente sencillo y que produce cierto escepticismo, porque la mayoría de ellos no se lo creen. Insisto, actividades con personas y con países. ¿Qué entramos nosotros? Y ahí ya haríamos quizá, os haríamos llamadas a vosotros. Es que las actividades, lógicamente, siempre queremos que no sean sujetos pasivos. Es decir, esta webinar pues es una actividad elegible, pero nosotros, si vinieran a nuestra oficina, les diríamos que si la universidad, vosotros, que está colaborando con ellos, hace una encuesta o hace luego un informe de impacto, o los alumnos o los profesores que contribuyen han hecho una charla previa o han asistido a una exposición de fotografía sobre el regímenes totalitarios. Es decir, que esos participantes demostréis que tienen una implicación en la implementación del proyecto, porque esto los evaluadores de la agencia lo van a ver. Y ahí es donde vosotros tendríais mucho que decir. En todo ese proceso, tanto en el pre como en el post, porque vuestros perfiles y vuestro know-how puede ayudar mucho a un alcalde, a una asociación que tiene una trayectoria interesante, pero que este tipo de inputs pues no lo conocen. Volvemos, solicitantes, pues organizaciones, como acabo de decir, sin ánimo de lucro, a autoridades públicas y locales, los ayuntamientos o un comité de hermanamientos que habla en nombre del ayuntamiento, y a quien pues instituciones educativas, juveniles y de investigación. Esto es una novedad. Esta novedad no es gratuita. Por eso digo que el hecho de que estemos hoy aquí tiene mucha legitimidad, porque el que hayan abierto esta nueva beta es que intentan primero la participación de las entidades universitarias o de investigación, porque van a dar esa nueva perspectiva a instituciones pues que en sí no las tienen. Por supuesto, organizaciones de la sociedad civil. Los países participantes, bueno, pues quizá como vosotros, los 28, el Reino Unido, hasta donde sabemos, sigue formando parte hasta el 2020, no tiene punto nacional de información, curiosamente, pero sí que hay proyectos del Reino Unido que se presentan, y luego lo que llaman los países que han firmado ese Memorandum of Understanding, que son los que aparecen aquí: Albania, Macedonia del Norte, antes FYROM, ahora ya se llama Macedonia del Norte, Montenegro, Serbia y el territorio de Kosovo. Cuidado con el territorio de Kosovo, porque es un país elegible, pero nosotros sabéis que España, el Ministerio de Asuntos Exteriores, incluso a todos los niveles, no acepta lo de Kosovo, y no podemos estar en ninguna reunión que estén y eso. Pero si hay un proyecto que tiene un socio de Kosovo, sería perfectamente elegible. Con esto quiero decir que si vuestro proyecto es esta universidad o donde estéis ahora, que no os veo,
potencialmente y con un socio de Albania y con un socio de Montenegro sería igual, exactamente igual que si lo tuvieras con Francia, Italia y Alemania. Aquí lo tenéis, ¿veis? Total number, 51,75. Las horquillas no son concretas. Te dice que si de 59,71 de 4 o 6 países, pues te da 17.000 euros. Aquí añadir una actividad o un evento, lo añades y al final pues te da total cost de la más B, te da los 27.000. Esos 27.000, insisto, y perdón por lo pesado, es la cantidad que vosotros vais a tener. Los países participantes, esto pasamos por esta, que es la que va a ver quizá Carolina, las novedades, y aquí estamos, la memoria, el capítulo 1, como acabo de decir, el capítulo 2 de compromiso democrático y participación ciudadana con sus 3 subdivisiones, los hermanamientos, que se queda, esto es quizá una teoría personal, es la única acción, la más modesta, la única que no tiene prefinanciación, las demás acciones les prefinancian, pero casi de una manera romántica yo creo que la mantienen porque es el germen y el embrión de lo que ha sido todo ese programa. Las redes, que es igual que el hermanamiento, pero en vez de dos socios, 4, y los proyectos de la sociedad civil. Pasamos a la de memoria y, como he dicho, pues efectivamente aquí están las prioridades, porque este programa, y eso lo sabéis vosotros mejor por el Horizon, no nosotros por Cultura, porque Cultura no tenemos Annual Topics, en este sí, y estas son las prioridades para todo el periodo de este capítulo específico de la memoria. Los hitos de la memoria, para el 19, las elecciones al Parlamento, las revoluciones democráticas, los 15 años de la ampliación de la UE. Y aquí tenemos por primera vez un tema que nos concierne particularmente como españoles. La mayoría de los temas eran siempre de la Segunda Guerra Mundial, nos pillaban de lejos, lo cual, y ahí insistimos, no quiere decir que un socio español que haga un tema de un episodio histórico que no le afecte directamente no tenga la posibilidad, y de hecho tenemos ejemplos muy concretos de que han sido proyectos seleccionados, y lo mismo con este tema de la guerra civil. En el 16 fue el inicio, en el 19 está siendo el final, pero en nuestras jornadas informativas somos muy claros. Si hay una entidad finlandesa que hace un proyecto sobre la sociedad, sobre el final de la guerra civil española, sería perfectamente elegible, no perfectamente elegible, sino perfectamente subvencionable. ¿Qué queremos decir con esto? Y es algo que también queremos transmitir, que hay mucho de redacción, es decir, que lo que hay que hacer es una redacción lo suficientemente con cierta destreza y que se encaje en lo que pide el programa, que no es particularmente complicado. Luego tenemos, aparte de las conmemoraciones de los hitos históricos y de los regímenes totalitarios, pues temas que efectivamente se ha mencionado ya aquí: el antisemitismo, la persecución de la comunidad roma, la homofobia y cualquier forma de intolerancia al colectivo LGTBI. Y luego, por supuesto, la transición y la adhesión a la Unión Europea. En el tema del capítulo, bueno, pues esto ya no. ¿Sigues, por favor? Sí, es que no puedo ahora. ¿Cuáles son los proyectos? ¿Cuál es el contenido de los proyectos que van dirigidos a este capítulo memoria histórica? Pues son todo lo que tenga que ver con la reflexión sobre la historia y los valores compartidos, incluso también todo lo que son proyectos de investigación. Y esto es lo que creemos que puede ser un ámbito de vuestra competencia. Es decir, hay muchas universidades, no solamente las que se dedican a los temas de memoria, sino antropología y a todos estos aspectos, que tienen estudios, que tienen informes que luego la comisión puede considerar de interés, porque efectivamente se está haciendo un trabajo de campo que luego, bueno, pues ellos pueden asumir en el futuro de este propio programa. Entonces, todo este tipo, digamos, que es una actividad, pero que es un informe o un estudio o una estadística o una encuesta, son totalmente elegibles. ¿Quiénes? Pues son quienes pueden participar, pues como acabo de decir, entidades locales y regionales, sociedades de supervivientes, organizaciones culturales juveniles y educativas, que ahí lo tenemos entre las dos comitas, y bueno, pues comités de hermanamiento. Las condiciones. Creo que en esta próxima convocatoria, esta es la única acción que no requiere partenariado en sí, es decir, que el propio socio solicitante, el líder,
es suficiente con que sea él. No conocemos ningún proyecto en el que haya sido elegido una propuesta en la que haya solo un socio. Aunque el requerimiento lo permita, es más que deseable que tengáis socios, entre otras cosas, porque el análisis que hagáis de la contenido de vuestro tema va a ser mucho más rico que si es el puramente nacional, que no tendría ninguna posibilidad de éxito. Un socio español o de otro país que lo que está analizando es exclusivamente un contenido, una situación, un evento español, entraría en contradicción con el tema de la transnacionalidad. Pero creo que la próxima convocatoria, nos habla en la última reunión que tuvimos, que lo van a cambiar esta cláusula y va a ser de más de uno. Pero a día de hoy esto es lo que tenemos. Hablamos ya de cantidades para nosotros, de cierta envergadura, que son 100.000 euros, y se prefinancia entre el 40 y el 60%. Es decir, que a la firma del contrato se os va a dar entre la horquilla el 40 y el 60%. Tiene que durar el proyecto como máximo 18 meses. Y esta, insisto, es la línea. Ejemplos, pues aquí tenemos, vamos a ir deprisa. Este es Euron, que es el que hemos hablado, es la Fundación Solidaridad. Ellos son realmente un hito, en todas las reuniones de Bruselas se les pone como ejemplo de buenas prácticas, incluso yo creo que para la redacción de todo lo que es la nueva línea de memoria se les ha consultado y bueno, pues ellos es una red transnacional para el análisis y tratamiento de la pluralidad de memorias europeas. En el compromiso, entramos ya en la línea 2, insisto, hemos hablado la 1, memoria activa europea, sabéis, un solo socio, deseable que sean 2, 100.000 euros, y luego, claro, ese proyecto que puede durar 18 meses, tiene que ir jalonado de actividades a ser posible lo más diversa y lo más heterogénea posibles. El tema de la diversificación de las actividades es un punto sin duda a favor, porque además hace llamada a la diversidad de los públicos, del target, es decir, que va a llegar a un mayor número de ciudadanos que no sea el puramente pues en el caso de los ayuntamientos municipales, en el caso de las universidades universitarios, sino cuanto más diversas y más variadas sean las actividades, lógicamente el público implicado será más y eso será punto a favor. Entonces, dentro del compromiso, Rocío, tenemos el tema de las prioridades, el euroescepticismo y el futuro de Europa, el diálogo intercultural y la solidaridad en tiempos de crisis. No voy a detenerme en este tipo de topics porque es que, como os digo, están en la mente de todos. Estamos en plenas preelecciones europeas, postelecciones, constitución del Parlamento, mejor dicho. El diálogo intercultural está claro que está vinculado a la diversidad de los países que componen la Unión Europea y la solidaridad con el tema de los refugiados y está a la orden. ¿Quién son las tres subacciones? Estamos línea 2, 2.1, 2.2 y 2.3. Línea 1, 2.2, hermanamientos. Esta es la que os he mencionado, es la acción más modesta, está exclusivamente dirigida a 2 municipios, lo pide normalmente uno para que vengan los otros. Normalmente se suelen alternar, muy basado en el voluntariado, la cantidad económica que tienen es bastante reducida, pero bueno, pues hay prioridades, nunca mejor dicho, y los ayuntamientos, mejor dicho, los ciudadanos de los municipios, pues se enrollan bien y reciben a los invitados, porque efectivamente con el dinero que les dan ya no es. Viene a veces vinculado con el Erasmus. Yo he estado en proyectos que están ejecutando de hermanamientos y los asistentes eran alumnos que estaban allí por lo cual ya ven también esa nueva dimensión al tema de educación, que es interesante. La juventud y los adolescentes es absolutamente prioritario, casi en todos los programas. Y bueno, y entonces aquí, pues son 2 países, tiene que haber como mínimo 25 invitados, les dan como máximo 25.000 euros, no hay prefinanciación. Y el evento que hagan, el evento para que vengan, como ellos dicen, sus hermanos aquí, o para que ellos vayan, bueno, pues tiene que durar como máximo 21 días, que es lógicamente una cantidad inasumible, suelen durar muchos menos. Nosotros aquí el problema es que con esos 25.000 euros, si el hermanamiento está con Finlandia, pues es mucho más complicado que los alemanes con los húngaros o los húngaros con los austríacos, que los gastos de desplazamiento los costes van a ser mucho más bajos. Pero bueno, el flat rate funciona para todos igual, aunque también hemos hecho nuestras propuestas. Esta de hermanamientos tiene su hermana mayor, que es la de redes, que es lo mismo, pero en vez de ser
dos municipios, ya son dos. Y entonces, bueno, pues lo que van a financiar, pues eso, las actividades, el diseño y la selección de los grupos definidos. Insistimos mucho en que una buena estrategia de público, segmentación por los mismos, por qué van a estos y no van a otros, son temas que dan calado al proyecto. Y aquí algo muy interesante. Antes, los 4 municipios tenían que ser, vamos a ver, los 4 socios del consorcio, del partenario, tenían que serlo, como he dicho, o corporaciones municipales o entidades que hablan en nombre de ellos. Ahora ya no. El líder, por supuesto que sí, tiene que ser una corporación municipal, pero los socios no. Y ahí de nuevo entraríais vosotros. Tenemos un ejemplo que vamos a poner de un Ayuntamiento de Gijón, que uno de los socios es la Universidad de Oviedo y que ha hecho toda una labor de encuestas. O sea, que ahí ya entraríais vosotros a dar, estoy hablando en estos términos, siempre entraríais a dar juego, bueno, pues a un proyecto que lo puramente ciudadano puede trascender. 4 países. Tiene que haber, el 30% de los participantes invitados tiene que ser, por supuesto, que vengan de fuera. Veis, pone 4 acciones. No hay que ser particularmente perspicaz para si te dicen que son 4 países y tiene que haber 4 actividades, pues lo lógico es que sea una actividad en cada país. Si el evaluador ve que las 4 actividades son en un solo país, pues esto desbalanzaría o desequilibraría totalmente el proyecto. Y no lo pone, pero es de sentido común que que se disgreguen las actividades, pues es lo suyo. Se dan hasta 150.000 euros, la horquilla de prefinanciación es como en el caso de memoria de 40 a 60, pero la duración en este caso son 24 meses. Tenemos muchos ejemplos, bueno, no muchos, pero tenemos algunos ejemplos, no solamente ciudades o proyectos de ciudades grandes, o menos, ahí tenemos pueblos de Huelva, el último que ha habido de caso práctico, la oficina es Vimianzo, un pueblo que no es muy grande de la provincia de de La Coruña, y bueno, si veis los resultados, que luego ya haremos, os diremos dónde los podéis encontrar, veréis que eso. Estad atentos a nuestra base de datos, donde vemos quién está buscando socios, y echar un vistazo a aquellos que os pueden interesar y proponerles vuestros servicios, decirles que efectivamente el proyecto os interesa y que os interesaría participar en ese hueco que posiblemente ellos no puedan cumplir. Y luego la 2.3, que es la de, perdón, ejemplo de hermanamientos. Bueno, Colindres, Cantabria, veis, pues echarlo. Un proyecto involucra a 180 ciudadanos, el patrimonio cultural, en este caso, iba vinculado y se llama Historical Pathways. Ya veis que aquí hay ciudadanía, pero digamos, imbricada o articulada con temas de cultura. Luego, Epicuro, este es un proyecto que hemos traído mucho a nuestras jornadas de información. En este caso, viene a temas de cambio climático. Este es uno de red, este es uno de los 150.000 euros. Lo pide la Mancomunidad de la Sierra de San Pedro, que es una mancomunidad que está en Cáceres, pero veis que la ciudadanía, esto sí que queremos que quede bien claro, y siempre lo decimos, que el orden de factores sí que altera el producto. Es decir, aquí hay temas de LIFE, del programa LIFE, pero lo que priorizan es los ciudadanos implicados en este. Sensibilización a este tipo de temas, pero para la ciudadanía. Si ponemos primero el tema de la ecología, saldría de nuestro ámbito de actuación y entraría dentro del LIFE. Lo mismo pasa con los de cultura, pues si hay alumnos, les decimos siempre que vayan a Erasmus, pero si esos alumnos hacen una actividad cultural, pues entrarían dentro de nuestro programa. Pues esto es lo mismo. Este es un programa de ciudadanía, pero cuyos, digamos, temas de debate y el topic que articula todo el proyecto es el tema del cambio climático. Este es el que os acabo de decir, euroscepticismo, la Universidad de Oviedo, que estaba implicada, y el proyecto de profundidad sobre los orígenes y consecuencias del euroscepticismo. Aquí lo tenéis. Esto es lo que hizo la Universidad de Oviedo, particularmente en este proyecto que tenía que lideraba el Ayuntamiento de Gijón. 2 cursos MOOC sobre la UE, plataforma de participación y de diálogo con los ciudadanos. Esta es la herramienta o la plataforma que puso en marcha la Universidad de Oviedo en el marco de un proyecto de red que lideraba el proyecto, el Ayuntamiento de Gijón. Y ya entramos a 2.3, 2.1 hermanamientos, 2.2 redes y 2.3 proyecto de la sociedad civil. Y proyecto de la sociedad civil es el proyecto donde tiene cabida, tenemos ejemplos de todo, de erradicación de la pobreza, de género, de LGTBI, de empoderamiento, de gobernanza,
todos esos temas son elegibles. Participación directa de los ciudadanos, reunir a ciudadanos de entornos diferentes, políticas, involucrar a la ciudadanía, fomento. El proyecto tiene que fomentar la reflexión y el debate. Y luego tenemos estas prioridades plurianuales que las tenéis en este enlace, ya las veréis en su momento, pero bueno, básicamente son proyectos, insistimos, que van dirigidos a la sociedad civil. Es una convocatoria que está abierta y hace menos de una semana organizamos una jornada informativa específicamente enfocada en la 2.3, en estos proyectos de la sociedad civil, lo hicimos en el Ministerio, y el caso práctico del proyecto seleccionado de este año, de la última convocatoria que pusimos como buena práctica, era un centro escolar de Manacor. O sea que para que veáis que efectivamente también sois elegibles aquí, la que hizo la presentación era una señora, una persona alemana, pero lo hizo en español y bueno, tienen este centro de educación que se llama Center for Education, además se llama así, y bueno, pues fue el caso práctico de la última convocatoria. Básicamente, sí, por favor. Aquí lo tienen, en el que está la Universidad de Bratislava, de la sociedad civil. El proyecto es aumentar la concienciación y el reconocimiento de los beneficios propios, debates públicos, talleres, mesa redonda, opiniones de la población en los 2 registros locales funcionales y el desarrollo de una estrategia innovativa. Yo creo que ya voy mal de tiempo. Otro, Dream, Developing. Bueno, todos estos los tenéis para que los echéis un vistazo. Hemos elegido la mayoría, porque entiendo, Rocío, que se queda el PowerPoint aquí, ¿verdad? ¿Vale? Y yo creo que ya doy paso a mi compañera Carolina, que va a hablar de quizá algunos aspectos más técnicos y os podemos incluso ya decir algunas novedades de lo que va a ocurrir con el programa en el periodo 21-27. No obstante, hay 2 convocatorias. Si tenéis por ahí alguna idea o estáis en contacto con algún colectivo, tanto en vuestro ámbito profesional e incluso personal, pues bueno, pues este es el momento de intentarlo intentar darlo forma. En el caso de que creáis oportuno contactar con nosotros, aparecerá nuestro correo electrónico. También tenemos Facebook, Twitter y todas las nuevas las redes sociales y bueno, pues que nos contacten. Y ya te paso la palabra. Hola, buenos días Carolina. a todos. Soy Carolina Fenol, técnica de este programa y también de Europa Creativa. Bueno, intentaré ser breve para no aburriros y haceros larga la jornada. Nos faltaba por ver unos cuantos requisitos sobre las convocatorias. Fijaos aquí, bueno, tenemos el calendario, aquí resumimos un poco cuáles son los requisitos según cada capítulo de financiación, como comentaba antes Augusto, y los deadlines. Remarcar que el siguiente deadline es el 2 de septiembre para redes de ciudades, que es una convocatoria que está abierta, es decir, que ya se puede descargar el e-form. Este mismo deadline está también para hermanamientos y proyectos de la sociedad civil, perdón, la que ya está abierta sociedad civil, redes de ciudades y hermanamientos se van a abrir en breve, se espera que a mediados de junio, y con el mismo deadline que proyectos de sociedad civil, es decir, el 2 de septiembre. Hay un periodo de elegibilidad que significa que según la línea a la que te vayas a presentar y la ronda, porque por ejemplo hermanamientos y redes de ciudades tiene 2 convocatorias al año, pues según el momento en el que te presentes, tu proyecto tiene que iniciar sus actividades en este marco, ¿no? Pues, por ejemplo, en la convocatoria que tenemos abierta y que también está destinada también a vosotros, la de proyectos de la sociedad civil, pues en este caso lo que se aplica es que vuestras o primera actividad tendría que empezar entre el 1 de marzo y el 31 de agosto del año siguiente. O sea, tenéis todo ese margen para empezar y a partir de ahí ya tiene su duración máxima. Seguimos.
tenéis una de las herramientas que os ofrece la comisión, bueno, la plataforma de proyectos seleccionados, ¿no? Luego, más en otra diapositiva, tenemos el enlace. Esto lo que os permite es hacer una búsqueda avanzada, bien ya sea por el capítulo que os interesa, que pues, en vuestro caso se encajarían pues eso, tanto proyectos de sociedad civil como redes de ciudades, que también la podéis solicitar incluso como participar como socios. Y como decía también, os permite por palabra clave, pues si os interesa, yo qué sé, euroescepticismo o cambio climático, o incluso ver también por países, ¿no? De forma que es una herramienta muy útil. Lo que os permite ver es tanto la identidad de líder y socio como un pequeño abstract sobre la propuesta. Es verdad que algunos tienen su propia página web, no muchos. La mayoría, la verdad es que lo que hacen es crear un micrositio desde la web del líder, donde se puede ampliar un poco más la información. ¿Qué más? En cuanto a la búsqueda de socios, dentro de nuestra página web del Punto Europeo de Ciudadanía, que es un micrositio de la web del Ministerio de Cultura y Deporte, uno de los servicios que damos en nuestra sección búsqueda de socios es el facilitaros una serie de herramientas, ¿no? Pues hay varias páginas web de nuestras oficinas homólogas en Europa que van recopilando todas estas búsquedas de socios. Es decir, estas plataformas valen tanto para buscar un proyecto al que te quieras adherir como para buscar socios de tu mismo proyecto. Aquí aprovecho para decir también que los servicios que ofrecemos nosotros como Punto Europeo de Ciudadanía vienen a ser las mismas tipologías de servicio que los que ofrece el equipo de Rocío Castillo como Punto Nacional de Contacto de H2020. Es decir, damos información, asesoría, también asesoramos desde una primera fase en la que uno tiene una idea y no sabía hasta qué punto puede encajar el programa o ver en qué convocatoria, en qué capítulo encajaría mejor, y luego también hacemos lectura de propuestas y una vez que si ya se ve que el proyecto está alineado con el capítulo y los objetivos y requisitos, pues también hacemos esta revisión. No nos ponemos deadline para la lectura de propuestas, lo solemos dejar abierto hasta pues casi los últimos días del deadline, pero luego depende que, claro, del tiempo que nos quede libre, porque bueno, si todos esperan al último momento, pues no podemos garantizar el poder revisarlas todas, ¿no? En cuanto a los criterios de adjudicación, para que os hagáis una idea de los aspectos que van a tener en cuenta los evaluadores, bueno, también sigue cierta lógica, ¿no? Se valora mucho, claro, la coherencia del proyecto, es cómo se encaja, cómo está alineado en los objetivos de tu proyecto con los de la convocatoria. Se da prioridad a la cobertura de los temas plurianuales, como habíamos visto antes, y luego también, ver, de alguna manera, constatar que encajan los objetivos con las actividades que tú propones y con los resultados que tienes previstos, que no siempre es tan fácil que haya esa coherencia, ¿no? Entre cada uno de estos aspectos. En cuanto a la calidad de las propuestas, pues bueno, garantizar cómo vas a justificar que por objetivos y por actividades tú vas a hacer una inscripción de recursos un poco técnicos, ¿no? El que las actividades se adecúan a lo que tú habías propuesto, justificar esa dimensión europea. También se recomienda mucho o le interesa mucho desde la comisión que seas capaz de llegar a distintos grupos de público, y también un aspecto en el que a veces no siempre se responde bien, ¿no? Es también proponer metodologías innovadoras, y que esto muchas veces pasa por el uso de las nuevas tecnologías asociado, bueno, cómo utilizando nuevas tecnologías de una manera diferente e innovadora voy a ser capaz de conseguir una mayor participación ciudadana y sobre todo una participación más activa, ¿no? Cómo puedo pensar en actividades que me ayuden a conseguir más feedback y una mejor participación, ¿no? Hacerles más partícipes a los ciudadanos en todas las fases de tus actividades.
En cuanto a la difusión, ese es, por supuesto, es un aspecto también muy importante, o sea, no solo la cobertura geográfica o física que va a tener tu proyecto, gracias también a los socios que van a participar, sino cómo puedes conseguir un efecto multiplicador, pues por ejemplo, contactar con otras instituciones y redes europeas para que te ayuden a dar un mayor alcance a tus propuestas. También el uso de canales innovadores, por ejemplo, de participación electrónica, ya ahí existen ciertas iniciativas que funcionan muy bien en este sentido, y aquí también esto pasa muchas veces por el saber hacer un buen uso de las nuevas tecnologías. El último apartado que se valora es el del impacto y esa participación ciudadana, ¿no? No solo por el número de organizaciones y participantes implicados, sino qué alcance ha tenido todo eso. La sostenibilidad es muy importante, intentad siempre que vuestro proyecto vaya más allá del periodo por el que te están dando una financiación, pues si de alguna manera, bueno, plantearse cómo puedes conseguir que este consorcio, esta colaboración que se genera desde el consorcio que te financian, pueda seguir funcionando en el tiempo, pues que sigan difundiendo resultados del proyecto, incluso que la colaboración en las actividades de alguna manera vayan a seguir en el tiempo, ¿no? El tema de los grupos infrarrepresentados o con menos oportunidades es fundamental, o sea, el poder llegar a colectivos pues, que están en riesgo de exclusión social, y también el ser capaces de llegar a una diversidad de público, pues por edades, por tipologías, por espacios geográficos, por ejemplo, llegar a tu no público, ¿no? Si estás hablando del euroescepticismo, por ejemplo, pues sería muy importante conseguir que en tu auditorio, ¿no? En esos espacios de encuentro que tú vas a generar, que cuentes con públicos o con individuos o colectivos que tienen una opinión negativa o contraria a todo esto, y que se genere un diálogo interesante, ¿no? Con ellos. Y bueno, pues por ejemplo, el Cuerpo Europeo de Solidaridad, si cuentas con voluntarios de este cuerpo que es de reciente creación, pues también te va a aumentar las posibilidades de éxito. Básicamente, aquí no vamos a entrar mucho, pero tenemos una muy buena noticia que daros, y es que el papeleo, bueno, que algo ya había adelantado Augusto, el papeleo aquí es muy fácil. Si vosotros tenéis experiencia en programas de I+D y programas europeos, esto os va a parecer pan comido realmente, porque el papeleo es tan sencillo. Lo único que tenéis que hacer es rellenar este I4 con una estructura muy básica, y solo tenéis que adjuntar desde dentro del formulario una declaración de honor, que es una plantilla que básicamente solo hay que poner nombre y firmar. Y lo que por otro lado, desde el portal de participantes se sube, pero que es lo básico y que todos seguramente ya incluso ya lo habréis subido por otras convocatorias, que es la ficha de entidad legal y financiera del líder, ¿no? O sea que, aunque parezca mentira lo sencillo que es, confirmar que, por ejemplo, para los socios de vuestro proyecto, en estas convocatorias no tendrían que subir ningún papel, solo desde la EACA, desde la agencia ejecutiva, se confirmaría que efectivamente estos socios, por su papel de entidad legal, son entidades sin ánimo de lucro, que son entidades elegibles, y poco más. Es muy, muy sencillo. En fase hablamos de fase de licitación, pero después también. Simplemente qué documentos tenéis que tener en cuenta a la hora de asimilar los contenidos de la convocatoria y prepararla, ¿no? Bueno, hay un documento que es el Call for Proposals, que suele ser un resumen en distintos idiomas. Esto pasa también con otros programas, pero ojo, porque ese documento es siempre un resumen, con lo cual hay mucha gente que se confía y recurre solo o toma solo como referencia este documento en castellano, y se olvida que hay una guidelines, que ese sí que es el documento más importante, que además la versión que prima es siempre la que está en inglés, porque, por ejemplo, en Ciudadanía siempre suele estar disponible también la versión en castellano, y ahí es donde tenéis
todos los requisitos y todas las características de cada convocatoria. El IFOR que se descarga ad hoc, seguro que esto os suena a todos, es decir, que previamente necesitáis tener un número PIC, es que vuestra organización esté registrada, insertáis ese PIC y ya tenéis el formulario. La declaración de honor como indicaba antes, y que sepáis que hay, pues como en otros programas, que hay una guía técnica que te explica paso por paso con impresiones de pantalla cómo se completa el IFOR. El proceso de solicitud para el registro de la organización, seguro que todos, como decía, lo conocéis. Primero tienes que entrar en la cuenta EU Login, después en el portal, registras a tu organización, obtienes un número PIC, sacas el formulario y bueno, además en la web de la EACEA, que después os ponemos tenéis el enlace en otra diapo, tenéis ahí el enlace para acceder a toda la documentación que se pide caso por caso, ¿no? según cada capítulo. Esto simplemente son imágenes para que veáis, seguro que esto os suena familiar, pero quizá donde sí hay a veces muchas dudas es que cuando se trata de organizaciones muy grandes o si ha cambiado el personal de la organización o tú acabas de incorporarte a la organización, a veces no queda claro si ya tu organización se ha registrado con un PIC o incluso puede ocurrir que tú vayas al buscador, como se ve en esta página, y te aparecen varios números, ¿no? Bueno, pues simplemente hay que confirmar si existe y si existen varios, cuál es el que está validado, porque puede ser que hay varias personas que han registrado distintos números y al final hay que ver con cuál es el que realmente se ha validado para descargar el formulario. Vale, esto simplemente, podemos pasar rápido por esto porque explica eso, cómo se registra la organización. Esto es en relación a la obtención del PIC, ¿no? Entras en mi organización. Y si puedes ir a una diapo más atrás, aquí sí lo que explicamos es cómo tú subes la ficha de entidad legal, que es el único anexo que te piden fuera del formulario, pues vas a la opción de modificar organizaciones, porque este portal sí que es algo diferente al de Horizonte 2020, porque este es para los programas de educación, audiovisual y ciudadanía, con lo cual aunque os será muy familiar, pero es un poquito diferente. Se va a la sección de documentos y ahí luego hay un scroll donde puedes elegir el tipo de documento que vas a subir. Hay una segunda fase, es decir, con posterioridad al deadline, puede ser que os pidan algún documento más, sobre todo si vuestro proyecto ha pasado una primera fase y tiene más posibilidades de ser seleccionado. Es probable que os digan, bueno, mira, pues me falta el documento tienes que subir al portal de participantes el documento del IVA o el documento por el que del registro de asociaciones y fundaciones para ver que estás registrado, o un formulario de capacidad financiera si la subvención que pides es superior a los 60.000, o la ficha de capacidad financiera. Tenemos en nuestra web entre otras cosas que ofrecemos, pues si vais a la sección del portal de participantes, varias presentaciones y un video tutorial que explica cómo se registra la organización y cómo se presenta la solicitud. Y ya estamos casi acabando. Para daros algunos ejemplos de los resultados del año pasado, es verdad que a veces, según los años puede haber ciertos cambios que, estos son programas, como sabéis, es un programa de concurrencia competitiva. La nota de corte cambia, claro, puede cambiar cada año y cada ronda según el número de solicitudes y según la calidad de las propuestas. Y vemos, pues, por ejemplo, que el año pasado hubo un fuerte descenso en la participación. El ratio global europeo se quedó en más de un 21% ratio de éxito, y en España nos quedamos más o menos a ese nivel. Fue un poquito inferior al europeo ese año. Nosotros desde aquí se enviaron 78 solicitudes y se seleccionaron 16.
En general, los resultados en España son bastante buenos, teniendo en cuenta que es un programa muy modesto y que hay muchísima competencia, porque se presentan muchísimas solicitudes. Ya digo que 2018 fue especialmente bajo en solicitudes, pero que en general no es un ratio fácil, pero en España solemos tener buenos resultados. Y además de los 16 seleccionados como líderes, tuvimos o hemos tenido a 78 entidades españolas seleccionadas que participan como socias. Ahí subimos un montón, ¿no? Respecto al año anterior, el 17. Aquí os hemos puesto los nombres de las organizaciones beneficiarias. Esta primera diapositiva sobre los hermanamientos. Y en las siguientes podemos ver en redes de ciudades, pues por ejemplo veis que muchas son autoridades locales, pero también hay centros educativos. En este caso tenemos el ejemplo de una organización de Mallorca seleccionada en la línea de proyectos de la sociedad civil, y en Memoria Histórica Europea, en este caso fue una asociación, pero bueno, como comentaba antes, os mostraba antes a gusto para mí los resultados, las universidades se demuestra por los resultados que han sido beneficiarias tanto en la línea de memoria histórica como en las de redes de ciudades, como en las de proyectos de la sociedad civil. Y ya para finalizar, dejaros unos enlaces, ¿no? El primero es el de nuestra web, del Punto Europeo de Ciudadanía. El segundo es dentro de la web de la agencia ejecutiva que lleva este programa, el enlace a las distintas líneas de financiación y, como os comentaba antes, la plataforma de resultados. Acabar diciendo, bueno, eso, que estamos a vuestra disposición todos los días de la semana. Atendemos, pues, igual que otros puntos nacionales de contacto, ¿no? Por teléfono, por mail. También hacemos infodays, y todo tipo de sesiones para informar sobre las ayudas, y que estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias, Augusto, por vuestra presentación. Estaréis todos de acuerdo conmigo que qué programa más bonito, ¿no? Es un programa que yo tampoco conozco en profundidad y ha sido un placer escucharos. Tenemos un par de preguntas. Tenemos una por chat y una mano alzada. Si me permitís, antes de dar paso, voy a contaros un poco las reflexiones que he podido, las notas que he podido tomar mientras escuchaba a los ponentes. La primera nota en relación con un comentario de Augusto, que textualmente nos ha dicho que cabe todo si se hace con los ciudadanos y se hace para la construcción europea, con lo cual es un marco de acción que permite un área de trabajo, aparte de cómoda, bonita, en el sentido también, sobre todo para las universidades, el desarrollo de esta tercera misión, acercándose a los ciudadanos, acercándose a las administraciones públicas locales, da, bajo mi punto de vista, bastante juego. Otra de las notas que he tomado es la sencillez de la solicitud, que a veces cuesta creerlo ya sé que no somos, Horizonte 2020 no es el peor, lo sabemos, pero tiene obviamente una carga administrativa que a veces, sobre todo las primeras veces, abruma. Este tipo de financiación a tanto alzado, como sabéis, y a lo mejor os vale también como experiencia, se está poniendo en piloto ahora en Horizonte 2020 el concepto del AMSAM. Es una cosa que sería nueva, sobre todo para aplicarla a la investigación, que no es exactamente el mismo tipo de actividad, conlleva un riesgo más alto, pero bueno, para los que habéis oído hablar del AMSAM, quizás esta experiencia en Horizonte Europa nos valga más de lo que parece a primera vista. Por otro lado, la tasa de éxito de alrededor de un 20%, ojalá, es una tasa de éxito cómoda para los estándares de reto 6, que estamos prácticamente en la mitad, que también hay que tenerlo en cuenta. También me ha llamado la atención que es relativamente nuevo, como mencionaban los ponentes, que los grupos de investigación puedan entrar en estos proyectos. Esto os coloca, para los que estéis escuchando este webinario, pues en una posición probablemente de ventaja con respecto a otros países, otros grupos que quizás no han sido todavía o no son todavía conscientes de las oportunidades que este programa abre.
Bueno, pues después de estas notas voy a trasladar a los ponentes la primera pregunta del chat y luego voy a dar voy a abrir a las manos en alto, ¿vale? Para que las mismas personas que piden la palabra puedan expresar su pregunta. La primera pregunta que tengo del chat es la siguiente, os leo textualmente. Para una agrupación cultural radiofónica que promueve los valores de la UE, ¿cuál podría ser la vía adecuada de financiación? Mira, el caso práctico de lo... ¿Se me oye, verdad? Sí, la jornada, el taller, mejor dicho, de la semana pasada, que estuvimos en el Ministerio, como os comentaba, porque es verdad que no nos ha dado tiempo, desgraciadamente, quizá no era el objeto de esta sesión informativa y casi sin mencionar el futuro del programa. De acuerdo, el futuro del programa nos van a unir con otro programa que se llama REC, lo de y valores, y entonces como vamos ya en esta dirección nos pareció oportuno invitar a algún proyecto seleccionado en el marco de este programa que es existente y que está actualmente en vigor, bueno, pues para ver un poco cómo se gestionaba y cuáles eran los requerimientos, por eso, porque como vamos a fundirnos, pues nos parecía bien. Bueno, pues el caso práctico de este proyecto era una asociación de radios, emisoras y radios de televisión andaluzas, que curiosamente, cuando empezó a hablar, era un chico, dijo, bueno, yo vengo a hablar de mi programa de REC, de derechos y valores, pero os digo que que esta entidad ha sido beneficiaria del programa Europa con los Ciudadanos en la línea 2.3, es decir, en la línea de proyectos de la sociedad civil. Es decir, que efectivamente una entidad como el perfil de quien ha hecho la pregunta puede entrar en todas. Y insistimos mucho en esta idea y ahí somos muy militantes en que es cuestión de redacción. Si vuestra asociación, que va vinculada a este tema de medios de comunicación, el ejemplo que os acabo de poner es que hay un proyecto seleccionado y ha sido beneficiario en la 2.3, en los proyectos de la sociedad civil, pero si dais forma y tenéis la capacidad de entrar en un proyecto que puede ser de hermanamiento, porque el hermanamiento o los proyectos de redes, esa función no la tienen bien, cómo difundir bien sus programas, y entras ahí, podéis ser perfectamente elegibles. Pero bueno, como ha sido esta casualidad y esta coyuntura, te decimos que el proyecto que llevamos la semana pasada al Ministerio era un proyecto de esta asociación de radios y televisiones andaluzas y presentó un proyecto a la 2.3 y fue seleccionado. Muchas gracias, Augusto. Estaba buscando porque había dos preguntas de mano alzada, pero creo que han bajado la mano. Si en el caso de que queráis volverla a alzar, pues la alzáis. Mientras tanto, vamos a ir respondiendo las preguntas que tenemos por el chat. Bueno, la pregunta anterior ha sido de Miguel Atanet, que ya ha sido respondida. A continuación tenemos un comentario de Charo, no veo ahora mismo el apellido, preciosa labor y opciones para todos. Me alegro que disfrutes el webinario. La tercera pregunta de Virginia Mirabe es la siguiente. ¿Se prevén novedades para el periodo 21-27 del programa EFC? Sí, vamos a ver. La idea es que, bueno, existe ahora mismo todavía un borrador de programa que está siendo discutido, está pasando por distintas fases de lectura y revisión y que hasta que no se, bueno, está pendiente también de negociarse con la nueva estructura, con el nuevo Parlamento Europeo. Pero básicamente, para que os hagáis una idea, va a estar dentro, Europa con los Ciudadanos va a estar dentro de un programa mucho más amplio que va a tener como 4 grandes capítulos en principio, ¿no? Que está todavía en fase de discusión. Uno sería el de Europa con los Ciudadanos, con un nombre muy, no tendrá este nombre, pero muy similar también sobre participación ciudadana.
y básicamente lo que de momento nos están confirmando es que se van a seguir financiando estas actividades de proyectos de la sociedad civil, de redes de ciudades y de hermanamientos, pero incluso con la idea de ampliar un poco más la tipología de actividades y de organizaciones elegibles, ¿no? Con lo cual es una buena noticia. Luego este mismo programa va a tener otra línea para cubrir más o menos las áreas de financiación que hoy en día cubre el programa REC de Derechos, Igualdad y Ciudadanía. Una tercera que va a estar en relación a las líneas que financia el actual programa, su programa DAFNE, que está asociado a temas de género, protección de la infancia, etcétera. Y posiblemente un cuarto capítulo relacionado con valores de la Unión Europea, que está todavía un poquito más pendiente de definir. También sabemos como noticia positiva es que de momento el presupuesto va a ser mayor que la de los actuales programas que englobarían al nuevo programa, con lo cual muy bien. Muchas gracias. Seguimos las preguntas. Tenemos dos para Augusto, así que las voy a lanzar seguidas porque ya justo es la hora prácticamente de cerrar. Tenemos 5 preguntas. Si os parece a todos, las terminamos y cerraríamos la sesión de hoy. La primera pregunta de Andrés Dochao literalmente es: hola, quería preguntar al señor Paramio sobre el tema de que los proyectos deben ser más técnicos que antes. No sé si es una pregunta, una reflexión sobre el nivel de lo técnico que es un proyecto. Y paso también a la segunda para también que puedas dar la visión de las dos. Si no, nos la pregunta Beatriz Alonso Martín. Para Augusto, si no he entendido mal, has dicho que no se especifica el porcentaje de cofinanciación y que entonces no hay que justificar gastos al finalizar. Entiendo que sí habría que justificar acciones, pero ¿qué ocurre si se han concedido 100 y se han gastado 100? ¿Y si se han gastado solo 90? He leído literal, así que espero que hayas entendido la pregunta. A ver, sí, al señor Dochao, que me llama el señor Paramio. Pues sí, Andrés, es que Andrés gestionó un proyecto de redes de ciudades de Palma del Condado que fue beneficiario y hemos recurrido mucho a él para los casos prácticos. Y efectivamente lo que vemos es que en el próximo, bueno, no, en los proyectos actuales, el tema de la... ¿Hay algo que...? Voy. Hay alguien que tiene un micro abierto. Eso es. No, perdón, es que había un micro abierto y oye, tenía eco. Entonces, entendemos que son más que bienvenidas. No es que lo ponga específicamente, en ningún momento te va a poner, ya sabes que la literatura del programa es muy abierta, es muy flexible, no entra en concreciones, lo cual a veces provoca cierta inseguridad por parte de los que lo leéis y, sin embargo, nosotros decimos que esa ambigüedad es casi beneficiosa si lo sabes tratar adecuadamente. Entonces, no te lo ponen, pero a la prueba nos remitimos. Estamos viendo los proyectos que están pasando por la oficina y los proyectos que han sido beneficiarios y los casos prácticos que ponemos como showcase en nuestras jornadas informativas y todos tienen una parte técnica potente. Da igual que sea este del 2.3 que acabamos de decir del Centro para Educación, lo tenéis en nuestra página web, podéis ver todos los PowerPoint y todos los PowerPoint y todas las jornadas informativas, algunas en audio y otras en YouTube, y veréis que la mayoría de los casos, bueno, pues da igual que sea el Ayuntamiento de Vimianzo, que sea el proyecto este del Centro de Educación de Manacor, todos tienen pues un previo de entrevistas, un previo de encuestas, hacen unos informes, luego extraen algún tipo de conclusiones, una estrategia de audiencias en el que justifican por qué van dirigidos a este público. Ya no son grandes cosas, tampoco queremos que os hagáis una idea de que necesitáis un aparato, porque de nuevo ya entraríamos fuera y ahí el bosque no dejaría, los árboles no dejarían el bosque. Este es un programa de ciudadanía, se trata, como tú sabes muy bien, señor Dochao, a la ciudadanía, de hacerla activa, pero si para esta articulación y este activismo lo gestionas con herramientas innovadoras y con, pues mejor que mejor. Y luego respecto al otro, sí, vamos a ver, no es que justifiques, es que no justificas, es ahí el problema. Tú vas a tener los 50.000 euros y esos 50.000 euros vas a utilizar para todas tus proyectos. Es de los 20 que poner tú el consorcio, pero no vas a tener que justificarlo porque no vas a tener que justificarlo. Efectivamente,
En el caso de que os pidan esa documentación adicional que hemos mencionado, lo que te van a pedir es la justificación de la ayuda comunitaria de los 60. Los otros se sienten, si tú los has tenido que añadir, de eso no te piden la justificación, te van a pedir de la ayuda que tú has solicitado. Pero efectivamente no conocemos que sea, no conocemos ningún caso que les hayan solicitado. Lo que pasa es que la mayoría de las entidades, solicitantes tienen sus propios sistemas de inspección. Entonces, ellos sí que les van a pedir a nivel nacional o a nivel local, sea el ayuntamiento, sea el ministerio, sea su fundación, sea su asociación, van a tener que reportar a sus organismos de sus gastos. Y esa documentación es más que recomendable que la tengáis archivada, porque en el caso de que os la pidan, os la van a solicitar. Pero en el proceso de solicitud ni en el de ejecución os lo van a pedir. Y efectivamente, insisto en que sería solo la ayuda comunitaria, está claro. Muchas gracias, Augusto. Tenemos ahora varios comentarios dándonos las gracias por la presentación que comparto con los ponentes, y también aprovecho para informar que las presentaciones y la grabación del webinario que se está grabando se pondrá a vuestra disposición una vez que lo subamos. Os mandamos por email a los participantes el link a donde lo subamos, ¿de acuerdo? Normalmente será a través de nuestra web, eshorizonte2020.es, y a través de nuestro canal de YouTube con el mismo nombre, donde solemos subir los webinarios y las sesiones que hacemos por streaming. Tenemos otra pregunta de Isabel Jiménez García, que nos pregunta específicamente: en la actualidad tenemos un proyecto estatal destinado a dar a conocer a la ciudadanía la investigación que se está realizando sobre enfermedades neurodegenerativas, contando con una participación muy activa de asociaciones de familiares de enfermos y de administraciones públicas. ¿Pensáis que podría tener cabida en Europa con los ciudadanos? Hola, bueno, pues yo creo que sí. Se trataría siempre de adaptar bien la propuesta, ¿no? Pero igual que, por ejemplo, hemos visto el caso de un proyecto centrado, por ejemplo, en el cambio climático, que no está dentro de las prioridades multianuales, realmente se puede, como decíamos antes, proponer cualquier tipo de contenido siempre que se haga desde dos enfoques específicos, ¿no? Primero, trabajándolo siempre desde la participación ciudadana, no desde las altas esferas ni desde exclusivamente desde las autoridades de ayuntamientos e instituciones, sino siempre generando diálogo, intercambio de opiniones con la ciudadanía. Es decir, este enfoque de abajo arriba, el bottom-up, es muy importante. Y la segunda requisito, digamos, sería ponerlo siempre en relación, como este tema que a ti te interesa y te preocupa desde tu localidad, qué trasunto tiene o cómo se trata a nivel europeo, de manera que te permita no solo plantear tu realidad local, sino analizar y plantear, vale, esto cómo se está planteando por parte de las instituciones europeas, cómo se regula, cómo se aborda y qué podemos hacer nosotros en este sentido a la hora de dar nuestras opiniones, proponer mejoras, etcétera. Sí, adicionalmente a lo que ha dicho Carolina, efectivamente la dimensión transnacional es clave, pero sobre todo eso está vinculado a una cierta exclusión. Si lo planteáis bajo esa perspectiva de que son colectivos que por esta temática y por esta problemática que mencionas van a tener, cómo se trata todo esto de la participación ciudadana, cómo se articulan esas directivas europeas, cómo el asociacionismo juega en este ámbito, cómo se trata por las diferentes asociaciones, si hay relaciones, si tenéis tratados comunes. Esta sería un poco la recomendación, que si te das cuenta no es particularmente compleja, pero que es muy de sentido común, pero efectivamente del ámbito nacional, en el sector de la ciudadanía, una ciudadanía no tanto en riesgo de exclusión, sino en riesgo de falta de integración, si las autoridades locales cómo intervienen, si es la misma normativa en un país que otro, si hay diferencias entre países del norte. En fin, yo creo que ahí hay una reto
que es apasionante y que vosotros, los que habéis hecho la pregunta, lo controléis, pero que todos esos estudios, todas esas estadísticas de contrastes o de similitudes serían buenos documentos de trabajo o documentos de conclusión. Pero sí, la respuesta, como ha mencionado Carolina, sí es que es elegible. Todo es elegible, no estamos haciendo populismo ni haciendo de persuasión, que es cierto, siempre que, bueno, pues lo redactéis de manera que tenga un cierto encaje, que tampoco tiene mucha dificultad, ¿no? Muchas gracias, Augusto. Vamos con la última pregunta, que es de Lía Ase. Leo textualmente: vivo en un municipio de Andalucía que, no obstante de gozar de un gran patrimonio histórico y cultural, se va amenazado por el desarrollo hotelero y la destrucción tanto del territorio que de la comunidad y de sus economías no masificadas. ¿Existen algunos enganches, entrecomillado, relacionados dentro del programa europeo con los cuales podríamos situarnos en el momento de presentar una propuesta? Bueno, yo creo que aquí también vuestra propuesta tendría cabida. Hemos puesto como ejemplo en la línea de hermanamientos un proyecto que se centraba en hablar sobre el patrimonio cultural europeo y en concreto de regiones específicas. Tener presente que este programa trata de, o sea, hay 4 grandes ideas: identidad europea, historia, valores comunes europeos y participación ciudadana. De manera que si hacéis una propuesta en la que se ponga de valor pues por un lado, esa diversidad cultural, artística y patrimonial europea, cómo se asocia a una serie de valores europeos específicos, ¿no? Que pueden ir en la línea de pues la libertad, la democracia, la solidaridad, el diálogo intercultural, que está muy asociado también a la puesta en valor de nuestro patrimonio histórico y cultural. Cualquier propuesta que planteéis con este enfoque, como decíamos, puede tener cabida, ¿no? Y de hecho hay un tema que interesa mucho desde el año pasado, que fue el Año Europeo del Patrimonio Histórico, todo lo que tenga que ver con ese legado para dar continuidad a esa conmemoración, también sería un buen enfoque para hacer una propuesta. Bueno, pues ya estamos llegando al final de la sesión. Muchas gracias de nuevo, Augusto y Carolina. También muchas gracias estamos recibiendo en el chat por parte de los ponentes. Simplemente deciros que seguimos a vuestra disposición, tanto desde el punto europeo de la ciudadanía como desde los puntos nacionales de contacto de Horizonte 2020. Muchas gracias a los 128 participantes que hemos tenido hoy y a los 78 que nos han acompañado hasta el final, teniendo en cuenta que nos hemos pasado 10 minutos del horario previsto, pero yo creo que no, que merecía la pena extender las cuestiones que preguntabais, teniendo en cuenta que es cuando realmente se ve a nivel práctico cómo se participa en un programa. Para los que hayáis tenido que abandonar antes, lo recibiréis por email igualmente para que podáis escuchar el final desde la grabación. Y yo, sin esto, de nuevo, muchísimas gracias a los dos ponentes, Augusto y Carolina, por darnos la oportunidad de conocer otros programas de financiación con esta riqueza y estos temas tan apasionantes y donde la investigación tiene tanto que contribuir y puede contribuir tanto. Así que, sin más, me despido. Muchas gracias por vuestra atención. Un saludo.